Dios, bendito el nombre de nuestro Dios. ¿Cuántos tienen gozo en esta oportunidad? Gloria a Dios. Yo creo que de continuo el Señor nos está bendiciendo, no deja de bendecirnos, no deja de amarnos, ¿verdad? Y yo creo que cada día que se acerca más nuestro encuentro con nuestro amado en los aires, creo que el Señor nos va a ir seduciendo más y más a que lo amemos más y que también nos gocemos más en Él. Porque la Escritura dice que los que volverán a Sión, ¿cuántos van a volver a Sión? Fíjese que dice la Escritura que los que volverán a Sión volverán cantando, dice la Biblia. Y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Quiere decir que mientras más nos acercamos al momento de volver, más gozo estará derramando el Señor sobre nuestras vidas. Amén. Yo en esta oportunidad, hermano, estoy bastante asustado y nervioso porque tengo que predicar en este momento. Antes de hacerlo, quisiera recordarle dos cosas. Número uno, mañana a las 5:30 de la mañana nos reunimos para interceder en este lugar. Amén. Y lo otro es recordarle que tenemos nuestra Santa Cena el primer fin de semana del mes de junio. Mire, para que todos estemos de acuerdo con la fecha, yo quisiera que me haga un favor. Pregúntele a su hermano en qué fecha vamos a celebrar nuestra Santa Cena. Gloria a Dios. ¿Qué fecha le dijeron? 7 y 8 de junio. Entonces creo que ya nos pusimos de acuerdo. Amén. Pero por si alguien no vino y alguien todavía está con el anuncio, que se cometió un error en el anuncio de la revista poniendo 1 de junio, usted recuérdele, es 7 y 8 de junio. Amén. Gloria a Dios. Le voy a pedir, hermano, que oremos en este momento bendiciendo a nuestros padres espirituales, a nuestros pastores, y también bendiciendo este momento, pidiéndole al Señor que nos pueda auxiliar con su palabra. Bendito Dios, muchas gracias por reunirnos nuevamente en tu casa, Señor, sabiendo que nos estás preparando para esa reunión en los aires contigo. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que nos has escogido, Padre bendito, para ese momento, para ese día glorioso, para ese encuentro glorioso, Padre, del cual queremos participar. En este momento queremos rogarte, Señor amado, por nuestro Padre espiritual, el apóstol Sergio Enríquez, rogándote en donde tú lo tienes, Señor, ministrando tu palabra, bendiciendo al cuerpo de Cristo, Señor, tú lo puedas bendecir abundantemente, Señor. Bendícelo a él, bendice su casa, bendice a nuestra madre, hermana Leti de Enríquez, bendice a cada uno de sus hijos, Señor. Nosotros como hijos espirituales que hemos sido bendecidos por ellos, Señor, los bendecimos también a ellos en el nombre de Jesús. Te rogamos por favor una vez más, Señor, así como lo has hecho siempre, por favor envía tu buena palabra, Señor, sabiendo que le has dado promesa a nuestro Padre espiritual de que nunca faltará la palabra en su boca ni en la boca de sus hijos, Señor. Creemos a tu palabra y a tu promesa, Señor. Te pedimos, Señor, que una vez más nos hables, por favor. Queremos oír tu voz, esa voz que nos consuela, esa voz que nos fortalece, Señor, aún esa voz que nos exhorta, aún esa palabra que en algún momento nos reprende, Señor. Pero queremos y anhelamos, Padre bendito, ser instruidos, ser enseñados, ser aconsejados, ser ministrados por tu palabra poderosa, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Démosle fuerte el aplauso al Señor. Gloria a Dios. Voy a comenzar de una vez, hermanos, sin tanto rodeo. Quisiera que me acompañe en la lectura al Evangelio de San Juan, capítulo número 5, versículo número 5. Vamos a leer unos cuantos versículos de este capítulo, solo que nos vamos a saltar algunos para concretarnos en la parte que yo quiero enfatizar en esta oportunidad. Dice la Escritura:
y estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Mire, antes de continuar con la lectura, ¿cuántos de los que están acá más o menos tendrán la edad? No me va a levantar la mano. Bueno, si quiere, identifíquese, ¿verdad? Preséntese de una vez con su edad. Pero mire, ¿cuántos de los que están acá tal vez más o menos andan alrededor de los 38, 40 años? Jóvenes, pollones todavía, ¿verdad? Ya los que dijeron amén ya se delataron. Pero mire, realmente cuando nosotros consideramos que la Escritura dice que la vida del hombre sobre la tierra es aproximadamente en los más robustos de 80 años, podríamos considerar que este hombre había permanecido enfermo por lo menos la mitad de su vida. Es decir, yo le quiero llamar su atención a la gravedad de esta enfermedad, y si no se aparece el Señor Jesucristo en su vida, quizás hubiera muerto de esa misma enfermedad y nunca hubiera conocido la sanidad. Sin embargo, pues él tuvo la dicha, igual que nosotros, de que se encontró con Cristo y el Señor le cambió su vida. Amén. Ahora, este hombre había padecido, y en los versos que vamos a continuar leyendo, vamos a encontrar que había una razón de esta enfermedad tan terrible. Y es que en el verso 8 y 9 dice, al hombre que estaba enfermo, el Señor le dice: levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y echó a andar. Bueno, aquí de una vez la palabra nos enseña que él era un hombre paralítico. Esa era su enfermedad, esa era su limitación, y el Señor lo levantó. Ahora, lo que a mí me llama la atención es lo que le voy a leer a continuación, y es en el verso 14. Después de esto, Jesús lo halló en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. Ahora mire, yo quisiera considerar algunas cositas de este versículo. Yo le subrayé acá esta frase que el Señor le está diciendo a aquel hombre: no peques más. Porque en otras versiones y en el sentido de la palabra griega, uno se da cuenta que el Señor le está diciendo a aquel hombre: no vuelvas a pecar. En otras palabras, el Señor le está diciendo: tú pecaste antes y por esa razón vino la enfermedad de la cual yo te sané. Y entonces ahora que el Señor lo ve en el templo, el Señor le dice: no vuelvas a pecar, porque si vuelves a pecar, la enfermedad que te va a venir va a ser peor que la que tuviste antes. Ahora imagínense, yo le hacía énfasis en la gravedad de aquella enfermedad, considerando que el hombre había estado enfermo por 38 años. Y el Señor le dice: si vuelves a pecar, te va a suceder algo peor. Ahora imagínese usted una enfermedad peor que haber estado postrado en una camilla durante 38 años. Entonces se estaba refiriendo el Señor a algo realmente grave. Ahora aquí hay un principio, y es de lo que vamos a estar platicando en estos minutos. Y es que el Señor le está diciendo que si él repite, si él reitera en el pecado, si él continúa en el pecado, su situación va a agravarse, su situación va a ser peor que la de antes. Ahora, esto yo lo quiero unir con el siguiente versículo que se encuentra en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 20, el cual dice: porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. Fíjense qué interesante.
el Señor le dice a aquel ex paralítico: si tú vuelves a caer en el mismo pecado, tu condición postrera será peor que la primera. Ahora el Señor enseña a través del apóstol Pedro que aquellos que ya habían escapado de las contaminaciones del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero se dejan enredar nuevamente y vencer por aquello que ellos ya habían vencido, la condición de esas personas viene a ser peor que la primera. Ahora, yo quiero que consideremos lo siguiente. Yo creo que el deseo de Dios es que nuestro postrer estado sea mejor que el primero. ¿Cuántos están de acuerdo? Ese es el deseo de Dios. De hecho, la Escritura nos narra la historia de un hombre que padeció de una manera terrible. El hombre se llamaba Job. Pero la Escritura dice en el último capítulo de la historia del sufrimiento de aquel hombre, y dice la Escritura: y el postrer estado de Job fue mejor que el primero. Entonces mire, Dios anhela y desea que tu postrer estado sea mejor que el primero, porque la Escritura dice que es mejor el final de un negocio que el principio. Amén. Ahora el enemigo va a procurar lo contrario. El enemigo va a procurar que nuestro postrer estado sea peor que el primero, y para eso va a utilizar algunas estrategias que hoy vamos a analizar con la ayuda del Señor. Ahora, yo quisiera agregarle a estos dos textos para tener suficiente base bíblica para poder afirmar lo que estoy afirmando. Y es que el Señor Jesucristo enseñó que cuando un espíritu inmundo sale de una persona, es decir, ahí hubo una liberación en esa persona. El espíritu inmundo salió de esa persona. Ese espíritu inmundo, dice la Escritura, que se va por lugares desiertos a buscar reposo. Pero dice que ese espíritu inmundo regresa y dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando la encuentra arreglada, ordenada, limpia y vacía, dice que trae consigo a 7 espíritus que son peores que él. Y entonces ya no entra uno, sino que entran 8. Y el postrer estado de aquella persona viene a ser peor que el primero. Bueno, ya por lo menos le dije 3 versículos. Mire, por eso es de que cuando al Señor Jesús le trajeron a aquella mujer adúltera, y estaban los hermanos, las personas con piedras en sus manos, esperando que les dieran luz verde para apedrear a aquella mujer, el Señor les dijo que el que esté libre de pecado tire la primera piedra, y todos se empezaron a retirar, hasta que el Señor le pregunta a aquella mujer: ¿en dónde están los que te estaban acusando? Y ella le dice: pues no ha quedado ni uno. Y el Señor le dice: ni aún yo, que te podría condenar, no te condeno. Pero le dice: vete y no peques más. En otras palabras, no vuelvas a pecar, porque si vuelves a pecar después de que conociste, tu postrer estado va a ser peor. Entonces mire, yo veo acá, hermano, y es de lo que yo quisiera platicarle en esta oportunidad, y es acerca de la reincidencia. Yo, hermano, quiero llamar su atención. Yo decidí poner la palabra reincidencia con 2 colores para hacerle notar lo siguiente. Y es que este ha sido proclamado proféticamente, apostólicamente, como el año del reinicio. Amén. Ahora, si usted se da cuenta, las primeras 4 letras de la palabra reinicio son precisamente las primeras 4 letras de la palabra reincidencia. ¿Sí? Y aquí yo quisiera que consideremos 2 situaciones, hermano. Número 1 es que la reincidencia viene a ser la antítesis del reinicio. Dios quiere que nosotros reiniciemos, pero el enemigo quiere que nosotros reincidamos.
Es decir, Dios quiere que tú tengas un reinicio, pero el enemigo va a procurar que tú tengas una reincidencia. Entonces la reincidencia viene a ser la antítesis del reinicio. Amén. Ahora, la otra situación que te quiero decir es que se abrió la puerta de oportunidad para reiniciar. Amén. Está abierta la puerta para reiniciar. Pero yo quiero, hermano, que veamos con responsabilidad la bendición que el Señor nos ha dado. Porque si nosotros, teniendo la oportunidad de reiniciar, no reiniciamos, corremos el peligro de reincidir. Entonces, miren, nosotros tenemos que escoger: o reiniciamos o reincidimos. Entonces el reinicio se aplica para lo bueno, es decir, retomar aquello bueno que en algún momento dejamos abandonado. Volver al principio de aquellas cosas buenas que el Señor nos enseñó y retomarlas. Pero el reincidio lo que busca es que se vuelva a edificar lo que Dios destruyó antes. Acuérdese usted que el Señor dejó dicho, hermano amado, que aquel que volviera a edificar Jericó, caía una maldición sobre él. Y la escritura dice que hubo un hombre que a costa de sus hijos reedificó aquella ciudad. Entonces Dios quiere que haya un reinicio, pero el enemigo va a buscar una reincidencia en nuestra vida. Ahora mire, la palabra reincidencia, tiene varios significados. Yo solo le voy a mencionar un par de ellos. Dice que es la reiteración de una misma culpa o defecto. Y reincidir es volver a caer. Mire qué interesante, volver a caer o incurrir en un error, falta o delito. Entonces, la persona que vuelve a caer, la persona que vuelve a pecar, la persona que vuelve a cometer el mismo error, está reincidiendo en lugar de estar reiniciando. Ahora, fíjese que desde el punto de vista legal, dice que la reincidencia como concepto de derecho penal es un agravante de la responsabilidad criminal. Es decir, que cuando se va a juzgar a una persona que cometió un delito, si se comprueba que esta persona ya lo había cometido antes, su delito se agrava. Es decir, lleva mayor responsabilidad que el que cometió ese delito por primera vez. Y fíjense que en la escritura había una figura impresionante, porque la escritura dice que si el buey de alguna persona acorneaba a otro buey y lo mataba, entonces lo que hacían es de que el buey que estaba vivo lo vendían y partían en dos lo que habían recibido como pago por aquel buey, y solo repartían entre ellos. Pero dice la escritura que si el dueño de aquel buey sabía que ese animal tenía la costumbre de acornear, entonces el buey que estaba vivo se vendía y todo el dinero le quedaba a la otra persona. ¿Por qué? Porque ya había un récord, un antecedente, un precedente de que aquel animal ya lo había hecho antes. Entonces mire, cuando alguien, hermano, vuelve a cometer, por eso es que el Señor Jesús le dijo a aquel ex paralítico: tú ya recibiste una condena, un pago, un castigo por el pecado que estabas cometiendo antes. Pero si ahora tú volvieras a cometer el mismo pecado, se te tomaría en cuenta como una reincidencia, y entonces el castigo tendría que ser mayor, porque caíste en el mismo error. Bueno, mire, en el término, yo no soy ni abogado y tampoco soy médico, pero investigando un poquito al respecto, me di cuenta que hay algunas enfermedades que son reincidentes. Por ejemplo, estuve leyendo porque hay algunas enfermedades como el cáncer, que se les llama precisamente así,
cáncer reincidente. Y entonces aquella persona que había recibido un tratamiento para el cáncer, cuando este viene a reincidir, ya no se puede tratar de la misma manera, sino que se tiene que utilizar un mejor tratamiento, porque ahora se está tratando con una reincidencia. Entonces mire, yo creo que Dios quiere eliminar de nuestra vida toda reincidencia. Y tenemos hoy que considerar si no hay algún pecado, algún hábito, alguna situación repetitiva en nuestra vida que nos esté conduciendo a un estado peor que el anterior. Entonces mire, pues nuestra base tiene que ser definitivamente la escritura. Dice que agravante es una situación que empeora o aumenta la gravedad de algo. Entonces la reincidencia es un agravante. Es decir, la reincidencia va a aumentar o empeorar la gravedad de la situación. Ahora vayamos a la escritura, porque es nuestra base definitivamente, y que el Señor nos enseñe, porque yo le quiero hablar de dos cosas en esta oportunidad. Número uno, le quiero hablar de las consecuencias. Bueno, mejor dicho, le voy a hablar de tres cosas. Le quiero hablar así brevemente acerca de las consecuencias de la reincidencia. Pero le quiero hablar también de las causas de la reincidencia. Pero también le quiero hablar de la solución de la reincidencia. Amén. Bueno, Jueces capítulo 4 versículo 1. Dice la escritura: cuando murió Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Mire, yo quiero llamar su atención. Yo acá le subrayé y le puse en color diferente esta parte que dice volvieron a hacer lo malo, para hacer la diferencia que no es lo mismo hacer lo malo que volver a hacer lo malo. Amén. ¿Cuántos tienen claro eso? No es lo mismo hacer lo malo que volver a hacer lo malo. Ahora fíjese que hay algunas cosas bien interesantes de esta frase. A mí me llamó mucho la atención. Y es que esta frase en toda la Biblia aparece 5 veces. Volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Aparece solamente 5 veces en toda la Biblia. Eso no significa que solo 5 veces el pueblo reincidió. Ha de haber reincidido quién sabe cuántas veces. Pero la Biblia registra esa parte, esta parte de este versículo 5 veces. Volvieron a hacer lo malo. Ahora, ¿qué fue lo que a mí me llamó la atención de esto? Me llamó la atención que las 5 veces aparecen en el mismo libro, que es el libro de los Jueces. Es decir, el volver a hacer lo malo, ya dijimos que es una reincidencia. Amén. Ahora, la reincidencia aparece 5 veces en el mismo libro, dándonos a entender que este libro de los Jueces marca un periodo en el pueblo de Israel en donde hubo porque mire, me encontré que existe también la palabra multirreincidencia. Es decir, cuando es una reincidencia que está repitiéndose, ya se convierte en una multirreincidencia. Y yo veo en el libro de los Jueces una multirreincidencia. Ahora, ¿qué fue lo que a mí me preocupó de esto? Lo que me preocupó es que el libro de Ruth comienza precisamente, que es el libro que le sigue al libro de los Jueces. Este libro comienza diciendo: y sucedió que en el tiempo en que gobernaban los jueces, y empieza a relatarse una historia de la cual creo que todos tenemos conocimiento, la historia de Ruth, la historia de Booz, la historia de Ruth, aquella mujer moabita que vivía en un pueblo que estaba bajo maldición, aquella mujer gentil que se enamora de un hombre judío llamado Booz, que representa definitivamente esa mujer a la iglesia de Cristo, y ese hombre representa a Cristo. Y ese libro nos narra la historia, una historia de amor que termina en matrimonio. Ahora, lo interesante es de que esa historia de amor se dio en el periodo de los jueces, es decir,
en el periodo de la reincidencia. Entonces, este tiempo que nosotros estamos viviendo en el mundo es un tiempo de reincidencia, en donde la gente está cayendo constantemente en los mismos delitos, en los mismos pecados, en donde la gente prácticamente se ha vuelto esclava de adicciones, de hábitos, de costumbres. Pero mire, lo impresionante es que durante ese tiempo va a ser el tiempo en el cual el Señor Jesucristo se va a llevar a su novia para convertirla en su esposa. Pero creo yo, hermano, que algo que el Señor quiere hacer es que nosotros no seamos participantes de la reincidencia, aunque estemos viviendo un periodo de reincidencia. Amén. Entonces mire, 5 veces aparece en el libro de los Jueces esta palabrita, esa frase, mejor dicho, volvieron a hacer lo malo. Ahora yo quiero continuar. ¿Qué fue lo que pasó acá? En el siguiente versículo, que vendría a ser la consecuencia, permítame antes de que me adelante. Fíjese pues, la palabra volvieron es una palabra hebreo, la palabra yasaf. Y esta palabra significa, o se puede traducir como añadir o aumentar. Es decir, esto quiere decir que cuando alguien vuelve a hacer lo malo, lo que está haciendo es que está añadiendo y aumentando a ese mal. A menudo es un adverbio que se utiliza para hablar de que se está continuando con algo que ya se hizo anteriormente. Significa reanudar. Es decir, algo que se dejó en algún momento en pausa o en suspenso se vuelve a reanudar. Significa rehacer, significa sobrepasar y significa persistir. Ahora mire la consecuencia, que es en el verso 2. Y el Señor los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán, que reinaba en Azor. El comandante de su ejército era Sísara, que vivía en Aroset Goim. Ok, paremos un momentito acá. Y yo le voy a rogar que por favor atienda mucho esto. Yo por eso consideré importante ponerle en otro color y subrayarle esta parte de este versículo. Cuando los hijos de Israel volvieron, es decir, reincidieron, haciendo lo malo delante del Señor, el Señor los entregó en manos de Jabín, rey de Canaán, que reinaba en Hazor. Por favor, póngale atención a esto. Jabín, rey de Canaán, que reinaba en Hazor. ¿Por qué le quiero hacer énfasis en esto? Porque en el libro de Josué, capítulo número 11, aparece precisamente Jabín, rey de Hazor. Ahora yo le quiero leer así rápidamente lo que pasó allá y por qué este hombre vuelve a aparecer en el libro de los Jueces. Porque esto fue años antes. Mire pues, y aconteció que cuando se enteró Jabín, rey de Hazor, envió a Jobal, rey de Madón, al rey de Simrón, al rey de Aksaf y a los reyes que estaban al norte en la región montañosa, en el Arabá, al sur de Cineret y en las tierras bajas y en las alturas de Dor al occidente, al cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo y al jebuseo en la región montañosa, y al heveo al pie del Hermón en la tierra de Mizpa. Y salieron ellos y todos sus ejércitos con ellos, tanta gente como la arena que estaba a la orilla del mar, con muchísimos caballos y carros. Así que todos estos reyes, habiendo acordado unirse, vinieron y acamparon juntos cerca de las aguas de Merón para pelear contra Israel. Ahora, dése cuenta que quien tomó la iniciativa para hacer esta asociación y esta conspiración en contra del pueblo de Dios fue Jabín, el rey de Hazor. Verso 6. Entonces dijo el Señor a Josué: no temas a causa de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Desjarretaréis, sus caballos y quemará sus carros a fuego. Y Josué y toda la gente de guerra con él vino
de repente sobre ellos junto a las aguas de Merón y los atacó. Y el Señor los entregó en manos de Israel, los derrotaron y los persiguieron hasta Sidón la Grande, hasta Misrefot Maim y hasta el valle de Mizpa al oriente. Los hirieron hasta que no les quedó sobreviviente alguno. Ok, mire, esa es una historia fabulosa porque muestra cómo un ejército que era tan numeroso como la arena del mar, que no se podía contar, varios reyes se pusieron de acuerdo para venir en contra de un pueblo pequeño, la manada, a la cual el Señor le llama así, manada pequeña, pero que tenían como caudillo y como libertador al Todopoderoso, a Jehová de los ejércitos, el cual les dio una tremenda victoria al punto que hirieron a todos y no quedó sobreviviente alguno. Amén, eso es glorioso. Verso 9 en adelante al 11 dice: y Josué hizo con ellos como el Señor le había mandado, desjarretó sus caballos, quemó sus carros a fuego. Por ese mismo tiempo, mire qué interesante esto, volvió Josué y se apoderó de Azor e hirió a espada a sus reyes. Aquí está hablando de Javín, el rey de Azor, porque Azor antes había sido cabeza de todos los reinos. E hirieron a filo de espada a todas las personas que había en ella, destruyéndolas por completo. No quedó nadie con vida, y a Azor le prendió fuego. Ahora, ¿qué es lo impresionante de esto? Que Josué, guiado por la mano de Dios, destruyó a Javín, destruyó la ciudad de Azor y a todos sus ejércitos. Y ahora resulta, que es lo que estábamos leyendo, que dice Jueces 4:1, que cuando murió Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los vendió en mano de Javín, rey de Canaán, que reinaba en Azor. Entonces, ¿qué pasó aquí? El enemigo del pueblo de Dios reinició. Mire, esto es bien interesante porque este es el año del reinicio. Y nosotros estamos esperando el reinicio de cosas buenas, ¿verdad que sí? Estamos esperando el reinicio de cosas favorables, de cosas positivas, de cosas que nos van a bendecir. Pero aunado a eso, conociendo el enemigo, el tiempo profético que estamos viviendo, el enemigo también va a traer un falso reinicio y va a procurar que los enemigos que ya fueron derrotados, que ya fueron destruidos, reinicien. Ahora, la puerta que le da acceso y oportunidad a que los enemigos reinicien es la reincidencia. Es decir, cuando el pueblo de Dios fue reincidente, vino el reinicio de los enemigos. Eso es cardíaco, hermano, porque quiere decir que nosotros, que el Señor nos guarde y nos ayude. Por eso yo le decía al principio, o reiniciamos o vamos a reincidir. Pero peligro, porque si reincidimos va a reiniciar lo malo, y nosotros no queremos que reinicie lo malo, queremos que reinicie lo bueno, lo que viene de parte de Dios. Entonces mire, consecuencia de la reincidencia, el reinicio de los enemigos. Está cardíaco, ¿verdad? Por eso yo le leía que el apóstol Pedro dice: aquellos que habían escapado de las contaminaciones del mundo y de nuevo son enredados, es decir, hubo una reincidencia en algo sobre lo cual Dios ya te había hecho libre, algo que habías vencido, habías abandonado una práctica por la gracia y misericordia de Dios, habías podido derrotar un pecado. No es correcto, hermano, que nuevamente
estemos practicando aquello que el Señor ya destruyó en nuestras vidas, porque eso puede ser la puerta para que aquellos enemigos de antaño se vengan a levantar nuevamente. Mejor voy a cambiar de tema, fíjese, hermano. Lo miro muy serio. Bueno, tal vez no serio, sino que preocupado. Ahora, yo le quiero hacer ver que así como hay una consecuencia, también hay una causa. Es decir, la consecuencia, bueno, una, que mire, por el tiempo no vamos a ver todas las consecuencias, pero una por lo menos vamos a ver, que es la que analizamos. Consecuencia de la reincidencia es el reinicio de los adversarios. Ahora, ¿qué es lo que provoca que una persona caiga en reincidencia? ¿Qué es lo que hace que una persona sea reincidente, vuelva a caer en el mismo error, en el mismo pecado, en el mismo delito? Bueno, yo acá, si usted se da cuenta, en el mismo versículo que hemos venido leyendo, le resalté la primera parte de cómo comienza esta historia. Y es que aquí dice: cuando murió Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo. Es decir, lo que dio lugar a que los hijos de Israel volvieran a hacer lo malo fue la muerte de Ahod. Ahora, esto es, hermano, impactante. Usted se va a dar cuenta, si usted tiene tiempo o hace el tiempo y empieza a leer detenidamente con esta perspectiva el libro de los Jueces, usted se va a dar cuenta y va a encontrar cuántas veces reincidió Israel en sus pecados. Va a encontrar qué enemigos se levantaron después de cada reincidencia. Pero se va a dar cuenta que en el libro de los Jueces hay un patrón que le da lugar a la reincidencia, y es precisamente la muerte de los jueces. Porque en este caso dice: cuando murió Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Quiere decir que mientras Ahod estaba vivo, el pueblo no estaba haciendo el mal. Ok, ahora mire pues, esto lo explica en el capítulo 2. Y viene a ser como, este capítulo 2 viene a ser como la esencia de todo lo que se da en todo el libro. Verso 18 dice: cuando el Señor les levantaba jueces, el Señor estaba con el juez y los libraba de mano de sus enemigos todos los días del juez, porque el Señor se compadecía por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Pero acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían aún más que sus padres, siguiendo a otros dioses, sirviéndoles e inclinándose ante ellos. No dejaban sus costumbres ni su camino obstinado. Entonces, mire, aquí hay algo interesante. Mientras el juez vivía, el pueblo permanecía de pie, haciendo lo recto delante de los ojos del Señor. Pero cuando el juez moría, ellos se volvían atrás, es decir, ellos tenían una especie de apostasía. Pero lo impresionante de esto es que cuando ellos volvían a pecar, se corrompían más que sus padres. Es decir, ellos iban en una involución. Ya habían pecado de una manera, pero cuando ellos reincidían, ese pecado se agravaba. Y cuando ellos volvían a cometer el mismo pecado, lo hacían de una manera más depravada. De ahí que el Señor nos explicó en los primeros versos que leímos al principio, que entonces el estado postrero venía a ser peor que el primero. Entonces, mire, aquí hay un patrón bien interesante, y esto no lo podemos definitivamente agotar hoy. Cada vez que murió un juez, el pueblo volvió atrás y el pueblo hizo lo malo nuevamente delante de los ojos del Señor.
Entonces quiere decir que la ausencia de los jueces trae como consecuencia la reincidencia dentro del pueblo de Dios. Ahora mire, y eso no es casualidad, que en el libro de Isaías capítulo 1 versículo 21 en adelante, hasta que llega al versículo 26, impresionantemente, el Señor, es un texto bien duro, bien terrible. El Señor está diciendo cómo se ha corrompido la ciudad fiel, hablando de Jerusalén. La ciudad santa, donde antes moraba la justicia, ahora en medio de ella lo que hay son asesinos. Y hay un verso incluso que llega a decir que aquella ciudad fiel se convirtió en ramera. Pero luego le da promesa en el verso 26 y le dice: restauraré tus jueces como al principio, y entonces vas a volver a ser llamada ciudad fiel, ciudad de justicia, ciudad santa, porque te devolvieron a tus jueces. Porque mientras los jueces permanecen en medio del pueblo de Dios, el pueblo no se corrompe. Entonces mire, en el tiempo del reinicio, una de las cosas gloriosas que el Señor va a hacer o está haciendo es traer una restauración de los jueces que van a evitar la corrupción del pueblo de Dios. Bueno, tengo 5 minutos para terminar, porque quiero terminar temprano, no porque tenga hambre, sino que yo creo que hay una parte importante que hay que ministrar. Que mire, el Señor me ponía bien fuerte en mi corazón algo, hermano. Y es que cuando usted analiza el orden de la secuencia de cada juez y el deceso del mismo y la reincidencia del pueblo y el enemigo que se levantaba y el periodo de tiempo de opresión, es impresionante. Fíjese que cuando el primer adversario que se levantó acá en el libro de los jueces contra Israel, la escritura nos muestra que los oprimió durante 8 años. Entonces viene el Señor y levanta al primero de los jueces llamado Otoniel. Y Otoniel, hermano, le da descanso y reposo a Israel 40 años, es decir, el periodo que él gobernó y los juzgó. Pero como el hombre no era eterno, pues murió Otoniel. Y entonces viene la escritura y dice que después de la muerte de Otoniel, el pueblo volvió a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y entonces se levantó otro adversario llamado Eglón, el cual dice la escritura que oprimió a Israel ya no por 8 años, sino que por 18 años. Y entonces viene el Señor y levanta a otro juez que liberta a su pueblo, les da nuevamente descanso. Pero aquel juez que era el que estábamos mencionando, Ahod, muere, vuelve el pueblo a pecar delante del Señor. Se levanta Jabín, el rey de Azor, y los oprime ya no por 8 ni por 18, sino que ahora por 20 años. Entonces, si se da cuenta, el pecado iba agravándose, pero también la opresión del adversario se agravaba sobre el pueblo de Dios. Hasta que hubo uno que los oprimió por 40 años. Entonces mire, es probable que alguno o algunos estén subyugados por un adversario, estén oprimidos actualmente por el enemigo. Y quizás ese enemigo se levantó a causa de una reincidencia. Es decir, y por eso miren, nosotros tenemos que considerar y empiece a pensar, a pedirle al Espíritu Santo que le muestre, a ver si no ha habido alguna reincidencia en su vida. Y que esa reincidencia le haya dado derecho a ese adversario para tener ahora dominio sobre usted y lo tenga sojuzgado. Pero miren la buena noticia, porque el evangelio son buenas nuevas, ¿verdad que sí?
es que aquel pueblo, cuando estaba siendo oprimido por el adversario que había reiniciado, cuando aquel pueblo gemía delante de Dios, se arrepentía delante del Señor y clamaba al Señor, el juez que les levantaba el Señor venía con más fuerza, con más poder, con más autoridad que el juez que le precedió. Por cuanto ahora el adversario era mayor, se necesitaba de un juez más poderoso. Entonces mira, si el enemigo te ha estado oprimiendo a causa de la reincidencia, hoy vamos a gemir delante del Señor para que levante hoy en medio de nosotros Gedeones, Jeftés, Ahols, Otonieles, Déboras, hombres y mujeres que se levantaron en medio del pueblo, en medio de una gran opresión, y que pudieron darle victoria al pueblo de Dios. Pero tenemos que ser honestos delante del Señor y decir: yo sí he reincidido en una falta. He estado repitiendo, he estado cometiendo el mismo error. O como dicen allá afuera, me tropecé de nuevo con la misma piedra, dicen, ¿verdad? ¿Habrá alguien tropezado con lo mismo? Yo a lo mejor voy a llamar a los hermanos de alabanza que vengan para acá, por favor. ¿Habrá alguien caído en el mismo error una y otra vez? Déjame decirte que eso se llama reincidencia. Ahora, yo le dije que hay una causa, y aunque no ahondé, déjeme mencionarle un par de cositas al respecto de esto. Ahod, que fue de quien leímos en el capítulo 4 del libro de los Jueces. Ahod significa el que alaba. Si lo leemos de esta manera, considerando el significado del nombre Ahod, cuando murió Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo. Y Ahod significa el que alaba. Eso quiere decir, cuando murió el que alaba, vino la reincidencia. Cuando uno deja de alabar y bendecir al Señor, puede dar lugar a una reincidencia. Ahora, lo impactante es de que el enemigo que reinició ahí se llama Javín, y Javín significa inteligente. Mire qué interesante la asociación que hay acá. Es decir, cuando murió aquel que alababa, el que reconocía que la gloria le pertenece a Dios, el enemigo que se levantó fue el inteligente. Es decir, el inteligente es el que considera que todo lo que ha obtenido es por mérito personal, por su esfuerzo, por su trabajo, por su dedicación. Y a esto yo le llamaría la autosuficiencia. Cuando dejamos de ver al Señor dándole a Él la gloria, nos vamos a dar la gloria a nosotros mismos. Entonces mire, cada uno de los jueces, y le voy a dar un tip. Nosotros tenemos una revista, no me recuerdo en qué fecha se dio, que precisamente se llama La Restauración de los Jueces. Ahí en diciembre del año pasado, ok. Ahí usted va a encontrar los nombres de los jueces y sus significados. Y entonces ahí usted va a aprender. Cada vez que no estaba presente este juez, venía una reincidencia y los enemigos se volvían a levantar. Por ejemplo, mire, un juez que se llama Abdón. Dice la escritura que cuando murió Abdón, el pueblo de Israel volvió a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Y Abdón significa servicio, significa siervo. En otras palabras, cuando murió el que sirve, el pueblo volvió a hacer lo malo. Entonces, cuando dejamos de alabar, puede venir la reincidencia. Cuando dejamos de servir,
puede venir la reincidencia también. Había otro juez que se llamaba Elón, y Elón significa arboleda de robles. Usted sabe que la escritura dice que nosotros somos robles de justicia, plantío de Jehová. Es decir, cuando nosotros dejamos de estar en donde está la arboleda de robles, es decir, la iglesia, la congregación, es decir, cuando muere el juez que se congrega, vino la reincidencia. Entonces, mire, la reincidencia viene como consecuencia de que nosotros nos apartamos de algo bueno. Y la reincidencia trae como consecuencia el reinicio de enemigos. ¿Cuántos quieren reiniciar? Póngase de pie. ¿Habrá reiniciado algún adversario que ya estaba destruido? Yo te voy a pedir que cierres tus ojos ahí de pie. Y antes de ministrar esta palabra al pueblo del Señor, yo quisiera saber si en medio de nosotros no hay alguien que necesite conocer hoy al Señor Jesucristo como Salvador y Señor. Tal vez has estado viviendo una vida de reincidencia. Has prometido no volver a cometer el mismo error, quién sabe cuántas veces. Habiendo visto las consecuencias que te ha dejado el pecado, te has prometido a ti mismo: esto ya no lo vuelvo a repetir. Y a los días y a las semanas vuelves a caer otra vez en el mismo pecado. Dice la escritura, aunque soy un poco fuerte, pero está en la palabra del Señor, que aquel que vuelve a su mismo pecado, en él se puede aplicar aquel verdadero refrán que dice que vuelve el perro a su vómito y la puerca lavada al fango nuevamente. Aquí está el Señor Jesucristo, que le puede poner fin a esa obstinación, a esa reincidencia de pecado en tu vida. Tal vez te volviste esclavo de una adicción, de un hábito. Yo quiero pedirte, si tú no conoces a Cristo Jesús y como consecuencia estás viviendo una reincidencia de pecado, y ya te cansaste, ya te hastiaste de estar pecando de esa manera, ¿por qué no vienes a los pies de Jesucristo hoy y le entregas tu corazón para que Él te dé la oportunidad de salir de ese círculo vicioso, de salir de ese pecado cíclico? Yo voy a dejar abierta esta invitación y quiero hacer otra más. Aquellos que por reincidencia de pecado han estado apartados del Señor y quieren hoy volver. Aquellos que se alejaron del Señor, volviendo a caer en el mismo pecado. Yo te quiero decir que la misericordia de Dios está hoy presente, dándote la oportunidad de que hoy te puedas reconciliar con Él. Lo único que tienes que hacer es venir, perder el temor, la vergüenza, ser valiente y venir a reconocer delante del que te puede perdonar, delante del que te extiende la misericordia una vez más. Y te puedo asegurar que de la misma manera como ese Dios tan amoroso y misericordioso, cuando oía el clamor de un pueblo arrepentido, les levantaba libertadores para que los salvaran de sus adversarios, el Señor enviará hoy sobre ti liberación de ese pecado. Va a quitar ese yugo de tu cerviz. Hay misericordia de Dios. Ven, vuelve. Vuelve. Aún hay espacio para aquellos que quieran
tomar la oportunidad de reconciliación con el Señor y decir: Señor, yo ya no quiero reincidir. Yo quiero ponerle final a este pecado. Yo quiero ponerle final a esta forma de vida desgastante. Ven, todavía hay espacio. Ven a reconciliarte con tu amado, el Dios de las oportunidades, el Dios que nos dio una puerta llamado reinicio, el Dios que nos dio un año para reiniciar, para volver a empezar, para reanudar en aquello bueno que abandonamos en algún momento. Eso es. Hay mucha gente que está reconciliando con el Señor. Hay mucha gente necesitada. Yo quisiera que ninguno se quedara sin ser atendido, por favor. Porque esta es la oportunidad de que se rompan cadenas en el nombre de Jesús. Y tu pueblo del Señor ahí en tu lugar, si tú sabes que han reiniciado adversarios contra ti, que has estado peleando contra un pecado que ya lo habías vencido y lo habías dominado, lo habías sojuzgado, este es el momento para ponerle final a esa reincidencia en el nombre de Jesús. Tú que sabes que el enemigo reinició y sabes que has estado viviendo bajo opresión del adversario y sabes que el enemigo ha estado subyugando tu vida, subyugando a los tuyos, este es el momento para que seas libre de esa opresión. Y vamos a aprovechar los minutos que tenemos aún para eso, para ministrarte liberación en el nombre poderoso de Jesús. Y yo te voy a rogar que ahí en tu lugar tú empieces a alzar tu voz, porque hoy el Señor ha declarado tiempo de victoria. Hoy el Señor te quiere hacer libre de los adversarios que precisamente en el año del reinicio decidieron reiniciar en contra tuya. Si el Señor ya te había sanado de una enfermedad y esa enfermedad quiere volver, no se lo vas a permitir. Hoy te vas a levantar en el nombre poderoso de Jesús. Si los problemas económicos habían sido destruidos, derrotados, avergonzados y están viniendo nuevamente a querer perjudicar tu vida, tu casa, no dejes que reinicien. No dejes que reinicien. Aquí está el Señor, el juez justo, a tu favor, para darte la victoria sobre todo adversario que ha querido reiniciar en contra tuya, en contra de tu familia, en contra de la salud, en contra de las finanzas, en contra de tu relación conyugal. Sometemos en el nombre poderoso de Jesús, así como sometió Otoniel, así como Jefté, así como Sansón, así como Gedeón, así como Samuel, así como Débora, así como Ahod, así como Abdón, así como Elón, así como todos esos jueces sometieron a los adversarios del pueblo de Dios. Hoy los sometemos en el nombre de Jesús. Hoy los sometemos en el nombre de Jesús y los ponemos bajo los pies del Señor, declarando que la mano poderosa del Señor hoy se levanta a favor de su pueblo amado. Oh, si
Señor, lo declaramos en el nombre de Jesús. Si has reiterado en una falta, solo dile: Señor, perdóname. Solo reconócelo ante Él. Si has reincidido en el mismo pecado, solo dile: Señor, perdóname. Me arrepiento delante de ti, Señor, y líbrame del adversario que se levantó como consecuencia de la reincidencia de mi pecado, Señor. Y verás la misericordia actuando a tu favor. Y verás la bondad de Dios actuando a tu favor. Recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Quiero volver a empezar con un corazón sencillo, como al principio te conocí. Recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo Sé libre. que viví cuando recibí. Sé libre en el nombre de Jesús. Quiero volver. Sé libre de todo yugo. Empezar otra vez. Sé libre de todo yugo que el adversario haya puesto sobre tu cerviz. A los tiempos de dulce Sé libre en el nombre de comunión. Y revivir el fuego de Sé libre de la nuestro primer obstinación. amor. Necesito Sé libre de la obstinación. regresar a lo que viví cuando recibí Sé libre de la tu terquedad. perdón. Quiero En el nombre de Jesús volver a se rompe la empezar reincidencia otra vez. por el reinicio. Y volver Prevalece el reinicio ante la reincidencia. y revivir el fuego de nuestro primer Se rompe todo amor. círculo vicioso. Yo necesito regresar. Se destruye todo pecado a lo que cíclico. viví cuando recibí tu perdón. Toda repetición en el nombre de Quiero Jesús. volver a empezar otra vez. Quiero volver Oh, sí, a Señor. empezar otra vez. Sí, Señor. Quiero volver Queremos reinicio. a empezar otra vez. Queremos reinicio, no reincidencia. Quiero volver. Queremos reiniciar, a no empezar reincidir. otra vez. Quiero volver a empezar con un corazón sencillo, como al principio te conocí. Recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Yo necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Gloria a Dios. Sin perder el fluir en el cual estás en este momento, quisiera llamar a algunos hermanos que nos lo han solicitado, pidiéndonos que oremos por ellos para extender la cobertura ministerial. La familia Herrera Palomo,
la familia Loarca Leiva, Wendy Barco, Alejandrina Butz, y los hermanos que están cumpliendo años el día de hoy: Renato Gutiérrez, Débora Mata, Ana Asifuinat, y los niños que van a ser presentados también: John Emanuel y Josué Jared, Jane y Rebeca Diguero, Ana Sofía Campos Salguero y Kelsey Hernández. Les voy a pedir por favor que se acerquen lo antes posible para que los bendigamos juntamente con los pastores que están presentes, los ancianos. Ustedes vienen para cobertura, que hay algunos hermanos ya, los hermanos que se están acercando para cobertura, para que oremos por ellos, por su cumpleaños también. Me alzan la mano para que los identifiquemos aquí más fácilmente. Ustedes también vienen. Gloria a Dios. Mis hermanos ancianos y pastores, ayúdenme por favor. Padre, en el nombre de Jesús, delegados por nuestro apóstol, venimos extendiendo la cobertura ministerial, declarando que la mano poderosa de Dios se extiende para cubrir de una manera apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Los cubrimos, los arropamos en el nombre de Jesús y bendecimos a los niños que hoy se acercan para ser presentados, Señor, para ser dedicados a ti, Señor bendito, en el nombre de Jesús. Venimos dedicando, Señor, en el nombre de Jesús a tus hijos, rogándote en el nombre de Jesús que hoy sean ligados a tu altar y que nunca se aparten de este camino, Señor, y de la instrucción que habrán de recibir a través de sus padres. Bendecimos a los hermanos que hoy están cumpliendo años. Permíteles tener y gozar hoy de un día alegre, feliz, Señor, y concédeles muchos años más de vida en el nombre de Jesús. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Quiero volver a empezar con un corazón sencillo, como al principio te conocí. Recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez y volver a los tiempos de dulce comunión y revivir el fuego de nuestro primer amor. Yo necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez y volver a los tiempos de dulce comunión y revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar
abrazar otra vez. Aleluya. Levante su mano usted que está aún acá. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, presentamos delante de ti todas estas peticiones, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, trae sanidad, Padre Santo. Aquellos inconvenientes, Señor, legales, en el nombre de Jesús, los ponemos delante de ti, Padre Santo. Todas las necesidades que tu pueblo ha traído hoy, Señor, son presentadas delante de ti, bendito Dios. Lleva con paz y con bendición a tu pueblo, en el nombre poderoso de Jesucristo. Que tendremos, Señor, un reinicio en ti, bendito Dios. Amén y amén. Que Dios le bendiga. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Amén y amén.
Bendito el nombre de nuestro Dios. ¿Cuántos tienen gozo en esta oportunidad? Gloria a Dios. Yo creo que de continuo el Señor nos está bendiciendo. No deja de bendecirnos, no deja de amarnos, ¿verdad? Y yo creo que cada día que se acerca más nuestro encuentro con nuestro amado en los aires, creo que el Señor nos va a ir seduciendo más y más a que lo amemos más y que también nos gocemos más en Él. Porque la Escritura dice que los que volverán a Sión, ¿cuántos van a volver a Sión? Fíjese que dice la Escritura que los que volverán a Sión volverán cantando, dice la Biblia. Y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Quiere decir que mientras más nos acercamos al momento de volver, más gozo estará derramando el Señor sobre nuestras vidas. Amén. Yo en esta oportunidad, hermano, estoy bastante asustado y nervioso porque tengo que predicar en este momento. Antes de hacerlo, quisiera recordarle dos cosas. Número uno, mañana a las 5:30 de la mañana nos reunimos para interceder en este lugar. Amén. Y lo otro es recordarle que tenemos nuestra Santa Cena el primer fin de semana del mes de junio. Mire, para que todos estemos de acuerdo con la fecha, yo quisiera que me haga un favor. Pregúntele a su hermano en qué fecha vamos a celebrar nuestra Santa Cena. Gloria a Dios. ¿Qué fecha le dijeron? 7 y 8 de junio. Entonces creo que ya nos pusimos de acuerdo. Amén. Pero por si alguien no vino y alguien todavía está con el anuncio, que se cometió un error en el anuncio de la revista poniendo 1 de junio, usted recuérdele, es 7 y 8 de junio. Amén. Gloria a Dios. Le voy a pedir, hermano, que oremos en este momento bendiciendo a nuestros padres espirituales, a nuestros pastores, y también bendiciendo este momento, pidiéndole al Señor que nos pueda auxiliar con su palabra. Bendito Dios, muchas gracias. Interesante, el Señor le dice a aquel ex paralítico: si tú vuelves a caer en el mismo pecado, tu condición postrera será peor que la primera. Ahora el Señor enseña a través del apóstol Pedro que aquellos que ya habían escapado de las contaminaciones del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero se dejan enredar nuevamente y vencer por aquello que ellos ya habían vencido, la condición de esas personas viene a ser peor que la primera. Ahora, yo quiero que consideremos lo siguiente. Yo creo que el deseo de Dios es que nuestro postrer estado sea mejor que el primero. ¿Cuántos están de acuerdo? Ese es el deseo de Dios. De hecho, la Escritura nos narra la historia de un hombre que padeció de una manera terrible. El hombre se llamaba Job. Pero la Escritura dice en el último capítulo de la historia del sufrimiento de aquel hombre, y dice la Escritura: y el postrer estado de Job fue mejor que el primero. Entonces mire, Dios anhela y desea que tu postrer estado sea mejor que el primero, porque la Escritura dice que es mejor el final de un negocio que el principio. Amén. Ahora el enemigo va a procurar lo contrario. El enemigo va a procurar que nuestro postrer estado sea peor que el primero, y para eso va a utilizar algunas estrategias que hoy vamos a analizar con la ayuda del Señor. Ahora, yo quisiera agregarle a estos dos textos para tener suficiente base bíblica para poder afirmar lo que estoy afirmando. Y es que el Señor Jesucristo enseñó que cuando un espíritu inmundo sale de una persona, es decir, ahí hubo una liberación en esa persona. El espíritu inmundo salió de esa persona. Ese espíritu inmundo, dice la Escritura, que se va por lugares desiertos a buscar reposo. Pero dice que ese espíritu inmundo regresa y dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando la encuentra arreglada, ordenada, limpia, que es más para que no te suceda algo peor.
Ahora mire, yo quisiera considerar algunas cositas de este versículo. Yo le subrayé acá esta frase que el Señor le está diciendo a aquel hombre: no peques más. Porque en otras versiones y en el sentido de la palabra griega, uno se da cuenta que el Señor le está diciendo a aquel hombre: no vuelvas a pecar. En otras palabras, el Señor le está diciendo: tú pecaste antes y por esa razón vino la enfermedad de la cual yo te sané. Y entonces ahora que el Señor lo ve en el templo, el Señor le dice: no vuelvas a pecar, porque si vuelves a pecar, la enfermedad que te va a venir va a ser peor que la que tuviste antes. Ahora imagínense, yo le hacía énfasis en la gravedad de aquella enfermedad, considerando que el hombre había estado enfermo por 38 años. Y el Señor le dice: si vuelves a pecar, te va a suceder algo peor. Ahora imagínese usted una enfermedad peor que haber estado postrado en una camilla durante 38 años. Entonces se estaba refiriendo el Señor a algo realmente grave. Ahora aquí hay un principio, y es de lo que vamos a estar platicando en estos minutos. Y es que el Señor le está diciendo que si Él repite, si Él reitera en el pecado, si Él continúa en el pecado, su situación va a agravarse, su situación va a ser peor que la de antes. Ahora, esto yo lo quiero unir con el siguiente versículo que se encuentra en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 20, el cual dice: porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. Fíjense que yo quiero enfatizar en esta oportunidad. Dice la Escritura: y estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Mire, antes de continuar con la lectura, ¿cuántos de los que están acá más o menos tendrán la edad? No me va a levantar la mano. Bueno, si quiere, identifíquese, ¿verdad? Preséntese de una vez con su edad. Pero mire, ¿cuántos de los que están acá tal vez más o menos andan alrededor de los 38, 40 años? Jóvenes, pollones todavía, ¿verdad? Ya los que dijeron amén ya se delataron. Pero mire, realmente cuando nosotros consideramos que la Escritura dice que la vida del hombre sobre la tierra es aproximadamente en los más robustos de 80 años, podríamos considerar que este hombre había permanecido enfermo por lo menos la mitad de su vida. Es decir, yo le quiero llamar su atención a la gravedad de esta enfermedad. Y si no se aparece el Señor Jesucristo en su vida, quizás hubiera muerto de esa misma enfermedad y nunca hubiera conocido la sanidad. Sin embargo, pues él tuvo la dicha, igual que nosotros, de que se encontró con Cristo y el Señor le cambió su vida. Amén. Ahora, este hombre había padecido, y en los versos que vamos a continuar leyendo, vamos a encontrar que había una razón de esta enfermedad tan terrible. Y es que en el verso 8 y 9 dice: al hombre que estaba enfermo, el Señor le dice: levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y echó a andar. Bueno, aquí de una vez la palabra nos enseña que él era un hombre paralítico. Esa era su enfermedad, esa era su limitación, y el Señor lo levantó. Ahora, lo que a mí me llama la atención es lo que le voy a leer a continuación, y es en el verso 14. Después de esto, Jesús lo halló en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques,
por reunirnos nuevamente en tu casa, Señor, sabiendo que nos estás preparando para esa reunión en los aires contigo. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que nos has escogido, Padre bendito, para ese momento, para ese día glorioso, para ese encuentro glorioso, Padre, del cual queremos participar. En este momento queremos rogarte, Señor amado, por nuestro Padre espiritual, el apóstol Sergio Enríquez, rogándote en donde tú lo tienes, Señor, ministrando tu palabra, bendiciendo al cuerpo de Cristo, Señor, tú lo puedas bendecir abundantemente, Señor. Bendícelo a él, bendice su casa, bendice a nuestra madre, hermana Leti de Enríquez, bendice a cada uno de sus hijos, Señor. Nosotros como hijos espirituales que hemos sido bendecidos por ellos, Señor, los bendecimos también a ellos en el nombre de Jesús. Te rogamos por favor una vez más, Señor, así como lo has hecho siempre, por favor envía tu buena palabra, Señor, sabiendo que le has dado promesa a nuestro Padre espiritual de que nunca faltará la palabra en su boca ni en la boca de sus hijos, Señor. Creemos a tu palabra y a tu promesa, Señor. Te pedimos, Señor, que una vez más nos hables, por favor. Queremos oír tu voz, esa voz que nos consuela, esa voz que nos fortalece, Señor, aún esa voz que nos exhorta, aún esa palabra que en algún momento nos reprende, Señor, pero queremos y anhelamos, Padre bendito, ser instruidos, ser enseñados, ser aconsejados, ser ministrados por tu palabra poderosa, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Démosle fuerte el aplauso al Señor. Gloria a Dios. Voy a comenzar de una vez, hermanos, sin tanto rodeo. Quisiera que me acompañe en la lectura al Evangelio de San Juan, capítulo número 5, versículo número 5. Vamos a leer unos cuantos versículos de este capítulo, solo que nos vamos a saltar algunos para concretarnos en la parte que